Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al doctor Dorca y a Nerea la posibilidad de estar en esta reunión para hablar de un tema que pienso que nos preocupa a todos los pediatras, que es la alimentación en los primeros días, meses y años de vida del niño y su influencia en el futuro. Nos preocupa a todos los pediatras, pero yo creo que especialmente a los pediatras de atención primaria, que somos los que estamos más cerca y de forma continua de los niños y sus familias, pienso que somos los que vemos más de cerca, estamos más en contacto de esa falsa percepción cultural que todavía existe, a pesar de los años que tenemos ya como país desarrollado, teóricamente desarrollado, todavía existe como que el lactante, cuanto más grande y más gordito, más bonito. Es algo que está incluido, si no en los genes de muchas madres, en los genes de muchas abuelas. Esa percepción que hay, la incapacidad de soportar que el niño del cuarto B sea más grande y más gordito que el nuestro, a pesar de que el pediatra nos dice que está perfectamente alimentado, que los niños con la lactancia materna son más delgaditos, que es más normal y que no se debe preocupar. Sigue siendo, entonces, probablemente esa percepción la tengamos más todavía los pediatras de atención primaria. Bien, vamos a hablar en un principio de las proteínas y su función en la prevención de la obesidad. En esta primera parte voy a hablar de las proteínas y sus funciones en el crecimiento, desarrollo y maduración del niño. Sobre todo en los primeros meses de vida y la importancia que puede tener esto para un futuro. Y después vamos a hablar un poco también de que no solamente son las proteínas como tal y sus funciones, sino la importancia de la calidad de las proteínas. Bueno, en muchas áreas del mundo, todavía, y aquí hasta hace unas décadas, el problema no era la calidad de las proteínas. El problema era si se daba un aporte proteico energético suficiente. Y interpretar la complicada relación que hay entre una malnutrición al inicio de la vida y el desarrollo cerebral y de las funciones mentales es un tema que todavía está por entender, que tenemos que resolver y que tendríamos que resolver cuanto antes. Pero nosotros no estamos en el tercer mundo, estamos en el primer mundo y nuestro problema es otro. Una excesiva ingesta de proteínas durante los periodos críticos del crecimiento. Hay algunos estudios que la han relacionado con una incidencia mayor en el retraso del desarrollo madurativo. No menor desarrollo, sino retraso en la maduración. Se ha relacionado con una frecuencia mayor de diabetes infantil y posibles efectos a largo plazo en la función renal. Hoy día nosotros sabemos, tenemos evidencia, de que un crecimiento, desarrollo y maduración funcional óptimos del lactante y del niño dependen de una adecuada ingesta y del equilibrio de más de 50 micro y macronutrientes. De todos ellos sabemos que las proteínas son con diferencia un factor más importante, determinante, es el factor plástico por excelencia, es sobre lo que se va a construir el resto del organismo y del desarrollo del niño y del desarrollo de sus funciones. Pero también sabemos hoy día que no solamente es importante la cantidad, sino que es la calidad. Por lo tanto, parece evidente que una nutrición proteica energética óptima es deseable en esos periodos críticos, en eso que hoy día está cada vez más de moda y que estamos llamando en esa ventana de oportunidad, que son los primeros meses, años de vida del niño. Y voy a recordar muy rápidamente, porque todos los conocemos, las principales funciones de las proteínas en el cuerpo humano. El crecimiento, hemos dicho que es el mayor material plástico.
para la construcción y reemplazo de células. Eso lo sabemos todos. Pero también interviene en la regulación de fluidos, equilibrio base. Actúan como agentes reguladores en la respuesta inmune. Los anticuerpos son proteínas, pero también en el recambio celular son necesarias las proteínas. En el transporte, hemoglobina, ferritina, intervienen como energía, 4 kilocalorías por gramo de proteínas, como enzimas, biocatalizadores para la mayoría de los procesos químicos, hormonas, neurotransmisores, como mensajeros químicos. Es decir, nosotros sabemos que las proteínas influyen en todos los aspectos del crecimiento y del desarrollo. Lo que pasa es que no siempre hemos pensado igual. Ha habido un avance. Hace unas décadas, el problema nuestro, como hemos comentado antes, era el dar suficiente aporte de proteínas. Nuestro problema era que podía haber malnutrición y era un problema fundamental. Cuando no había lactancia materna y teníamos que sustituirlo con leche de otras especies, surgió el problema de la alergia. Y entonces hubo que dar una respuesta a esa alergia siendo capaz de hacer una hidrólisis y pudiendo romper las proteínas para dejar de tener problemas a ese nivel. ¿Qué es lo que se vio posteriormente, unas décadas más tarde, con el aporte excesivo de proteínas? Por una parte, una sobrecarga renal de solutos, que desde hace años ya sabemos que ocurría y que podía dar problemas y que veremos más adelante cómo afecta a los riñones y al volumen de los riñones en los niños más pequeños. Pero desde hace unos años a esta parte está muy de moda el tema de la microbiota. Microbiota que parece ser que nos va a condicionar. La microbiota, sabemos que en algunos estudios hay variación, dependiendo de la microbiota que tenga el niño, que haya nacido por cesárea o que haya nacido por vía vaginal, el niño puede tener unos problemas de alergia, puede tener asma, puede tener una serie de problemas. Bueno, pues hoy día sabemos que cambia la flora intestinal el aporte excesivo de proteínas con una disminución de bifidobacterias en las heces. Pero fuimos sabiendo más cosas, los conceptos van evolucionando con el tiempo y lo que sabemos ahora, en este momento, es que distintos aspectos de la nutrición del niño y sobre todo de las proteínas, de la cantidad y de la calidad de proteínas, pueden programar posteriormente la futura vida del niño y probablemente del adulto. Es decir, el excesivo aporte de proteínas puede afectar al sistema endocrino metabólico, produciendo un crecimiento rápido, una ganancia excesiva de peso y, por lo tanto, probablemente el día de mañana, cuando lleguen a la edad del adulto, teniendo relación con el síndrome metabólico, va a actuar sobre el sistema digestivo y excretor y el sistema inmunitario. Lo acabamos de hablar a través de la microbiota. A pesar de esto, se sigue produciendo una excesiva ingesta de proteínas durante la infancia. Miren, aquí tenemos el estudio ANSALMA, el estudio piloto, publicado en Anales en el 2014. En este congreso tenemos a sus 3 primeros autores, al doctor Dalmau, a la doctora Morais y al doctor Venancio Martínez, en el que se vio que el 96% de los lactantes de 7 a 12 meses tienen un consumo excesivo de proteínas en nuestro país. Pero es que los niños españoles de 1 a 3 años ingieren de media casi 4 veces más proteína de lo que recomiendan las instituciones dedicadas a la nutrición. Bueno, este problema no solamente es en España. Si nosotros vemos qué es lo que pasa en los países de nuestro entorno, aquí vemos a la izquierda el índice de... Aquí vemos a la izquierda el índice de masa, los gramos de la ingesta de proteínas y a la derecha los meses del niño. La raya roja es lo que marca las recomendaciones internacionales de las instituciones dedicadas a la nutrición. Y las líneas, las barras azules es la triste realidad.
Vemos cómo va aumentando muy poquito y la curva se iguala de lo que recomiendan las instituciones de ingesta de proteínas, y vamos viendo cómo según aumenta la edad, los niños, tanto en España como en los países de nuestro entorno, van aumentando la cantidad de proteínas que toman. Y todo esto pues, puede provocar efectos a corto y a largo plazo, ¿verdad? Por una parte, los efectos a corto plazo, claro, si nosotros tenemos un aporte excesivo de proteínas, el organismo va a utilizar los aminoácidos que realmente necesite. No va a utilizar más. El resto de aminoácidos que no necesita habrá que metabolizarlos. Y esa urea necesita ser excretada. Con lo cual se produce un trabajo excesivo en los riñones, que no olvidemos que son unos riñones inmaduros y que va a provocar situaciones de más riesgos en situaciones de estrés. En determinadas situaciones va a provocar más problemas. Por el contrario, si damos un aporte adecuado de proteínas, no sobrarán aminoácidos, no habrá que excretarlos y no tendremos un problema con los riñones. Tenemos en esta diapositiva de Escribano de 2011, Escribano y colaboradores, y vemos el aumento. Este es el volumen renal. Este es el volumen renal, niños, niñas, y vemos la diferencia que hay entre los que toman lactancia materna, los que toman una fórmula baja en proteínas y los que toman una fórmula artificial alta en proteínas. Vemos que la diferencia de volumen es significativamente estadística. Estamos provocando un estrés, estamos provocando un esfuerzo renal en un riñón inmaduro, y no sabemos qué es lo que va a pasar, qué significado va a tener esto en años venideros cuando el niño crezca. A partir de estos estudios, de que se constata este mayor aumento renal, Kolesko lanza una hipótesis del posible efecto a largo plazo. Y él dice, en esa hipótesis sobre el aporte excesivo de proteínas, él dice que puede tener una tendencia a la ganancia de peso temprana la formación de células grasas con una actividad adipogénica. Y esto, como la hipótesis dice que se puede llegar a este extremo. Bueno, pues ese exceso de aminoácidos, ese exceso de proteínas que se aportan, provocaría un aumento de la insulina, un aumento del factor de crecimiento insulínico tipo 1, lo que llevaría a una ganancia de peso en los primeros 2 años de vida con un aumento de actividad adipogénica. Bueno, se lanzó la hipótesis, había que hacer el trabajo, y para eso surgió el proyecto europeo de obesidad infantil. Un estudio en el que participaron 1.757 niños. Se les dio, por supuesto, absoluta libertad a la madre para que eligiera si le daba alimentación materna 3 meses o más, y los que las madres decidieron no dar alimentación materna, se hicieron 2 grupos, y ahí se estableció un doble ciego aleatorizado. Unos que tomaron una leche con baja proteína, y otros una fórmula con mayor contenido proteico. Vemos que la línea de aquí abajo, la línea azulita clara, son los niños que estaban con lactancia materna. El mayor contenido proteico es esta más malva que hay por aquí, y la fórmula con menor contenido proteico era esta azul. Fíjense que ya vemos que a partir de los 3 meses ya hay una diferencia estadísticamente significativa entre los niños que estaban con alto contenido proteico en la leche con respecto a lo de bajo contenido cuando se medía el índice de masa corporal a partir de los 3 meses. Y esta diferencia estadísticamente significativa se va manteniendo hasta los 2 años de vida, siempre cuando vemos la fórmula con alto contenido proteico. Vemos, aunque no es estadísticamente significativa, que incluso la lactancia materna con la fórmula con bajo contenido proteico se llegan a cruzar. Pero aquí no tenemos diferencia estadísticamente significativa. Pero al menos ya sabemos con el estudio de Kolesko
en su primera evaluación, sabemos que a los 2 años había una diferencia estadísticamente significativa en índice de masa corporal de los niños si habían utilizado un tipo de fórmula u otro tipo de fórmula. Lo mismo pasa cuando se estudia peso para la altura. Vemos cómo hay una diferencia estadísticamente significativa. Pero cuando se compara la composición corporal, la grasa corporal total, vemos que también hay claramente una diferencia significativa entre los que toman una leche con alto contenido proteico con respecto a los que toman una leche con bajo contenido proteico, que no la hay con los que están con lactancia materna. ¿Y qué es lo que pasa más adelante? Aquí empieza Weber, que hace del mismo estudio las publicaciones ya a los 6 años. Y vemos que cuando se compara el estudio de la masa corporal total a los 2 años de vida, hay una diferencia de 90 gramos con los niños que a los 2 años, los niños que han tomado una fórmula con baja cantidad de proteína que con respecto a los que han tomado más proteína, que se multiplica casi por 4 a los 6 años. Es decir, algo está pasando en edades posteriores de la alimentación en los primeros meses de vida. Pero fíjense, a los 6 años el índice de masa corporal es estadísticamente significativo claramente entre los de baja proteína y alta proteína. Pero el riesgo relativo de obesidad a esta edad ha subido al 2,43%. Es decir, se multiplica por 2 la posibilidad de ser un niño obeso y ya veremos si esto va a condicionar el ser un adulto obeso y acabar teniendo un síndrome metabólico o teniendo más problemas a este respecto. En resumen, resumiendo, y ya voy acabando mi intervención, el grupo con alto grado de proteína, el grupo con alto grado de proteína con respecto a los que han tomado menos proteína en la leche de fórmula, tienen un índice de masa corporal significativamente mayor, pero no hay diferencia de altura. La altura no se modifica. Ese factor plástico de la proteína que decíamos para tal, bueno, probablemente la altura tiene un componente genético mucho más importante y no se llega a modificar. Y tampoco tenemos ninguna diferencia estadísticamente significativa a estos niveles de índice de masa corporal y de grasa total entre los niños que han tomado una leche con baja cantidad de proteína con respecto a los que han tomado una alta cantidad de proteína. Bueno, y ya rápidamente, ¿qué es lo que cuando uno empieza a revisar metaanálisis que se han hecho, vemos que hay una variabilidad tremenda? Es complicado tanto en el número de estudios como en el tiempo que han pedido de lactancia materna para poder hacer las comparaciones. Lo que sí se ha visto en los metaanálisis realizados es que hay una diferencia en la reducción del riesgo de obesidad a largo plazo entre los que toman lactancia materna y los que toman una leche infantil, sobre todo el alto contenido proteico. Por lo tanto, sí, lo que parece y lo que este estudio de obesidad europeo nos está indicando es que esa ventana de oportunidad, esas semanas, meses primeros de vida son fundamentales para programar en el futuro tanto el sistema endocrino metabólico, sistema digestivo excretor y el sistema inmunitario, como habíamos comentado posteriormente. Y ya acabo, antes de que el moderador se ponga nervioso, con las conclusiones. Las proteínas son el nutriente más importante para el crecimiento, para el desarrollo y para la salud. Eso es algo que hace años que tenemos muy claro,
que no solamente es importante la cantidad de proteína que demos, sino que la alta calidad proteica es un requisito fundamental para este desarrollo y que un exceso de proteínas en los primeros meses de vida puede producir una mala programación metabólica que induzca a obesidad. Hasta ahora hemos visto que en niños y probablemente lo iremos viendo según se hagan estudios de estas cohortes, probablemente en adolescentes y en adultos. Muchas gracias.